El golpe de Estado del 4 de junio de 1943 puso en el gobierno a un grupo de militares que formaban parte del Grupo de Oficiales Unidos, liderado por Emilio Ramírez, Arturo Rawson, Edelmiro Farrell y Juan Domingo Perón. Las causas del golpe eran diversas. Entre ellas se destaca la candidatura de Robustiano Patrón Costas, quien sucedería a Castillo, presidente de Argentina en ese momento. Ya que Costas era considerado un bárbaro feudal salteño, se lo tenía por un dialófilo encubierto y se suponía que al poco tiempo de ofrecer el gobierno habría de ceder a las presiones de Estados Unidos. Además, se sabía que se manejaba con el fraude electoral. Una vez ganado el golpe de Estado, asumió el general Emilio Ramírez, quien nombró a Juan Domingo Perón en octubre de 1943 jefe del Departamento Nacional del Trabajo, una vieja repartición cuya función consistía en recopilar estadísticas sobre asuntos laborales y asesorar trabajadores. Un mes más tarde habría de transformarse en la Secretaría de Trabajo y Prevención. Allí empieza a recibir a dirigentes sindicales, políticos y gente de toda clase. Incorpora jóvenes profesionales. Se hace informar de todos los problemas, adquiriendo soltura y facilidad de expresión. Ahora los diarios se ocupaban de él, reproduciendo sus discursos y publicando fotografías. Es en este contexto que Perón otorgará múltiples beneficios a los trabajadores, como mejoras salariales, vacaciones, aguinaldo, creará planes de vivienda, entre otros. En esa época fue nombrado ministro de Guerra, vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión. Es un lugar que tal vez él estuvo muy conforme de acuerdo a sus ideas. Elegido por el pueblo, presidentes aceptaron esos cambios o esas leyes que él iba a aplicar. Y ahí empezó su disminución de poder. Fue muy apoyado por todo su pueblo, al quien él benefició a la clase media con todos los cambios de leyes y políticas beneficiándolo. Por supuesto que el pueblo, que fue el que lo eligió como presidente, estaba muy agradecido de él. No así como toda presidente o toda persona tiene sus buenos aciertos y sus malos aciertos. Depende de la situación que le toque vivir a cada uno. La clase media es muy agradecida porque elevó la clase social que tenía el pueblo. Y restó tal vez a los terratenientes, a las personas de mayor situación social, para equilibrar un poco la situación social del país. Fue muy querido y así fue muy odiado también. Querido por su pueblo y odiado por los que no estaban con sus ideas. Sin embargo, estos beneficios no fueron tales para los empleadores, quienes ahora se enfrentaban a gastos más altos que muchas veces no podían costear, cayendo varios de ellos en bancarrota. En febrero de 1944, Ramírez es desplazado del poder y en su lugar asume el general Edelmiro Farrell, quien nombra a Perón ministro de Guerra y vicepresidente. En un año, Perón había alcanzado a ocupar 3 puestos políticos. Ese mismo año conoce a su segunda esposa, la actriz Eva Duarte. En 1945 llega a Argentina el embajador norteamericano Sproul Braden. Desde el principio se mostró como claro opositor de Perón, porque sus acciones se asimilaban a las hechas por Mussolini. Braden presionó a Farrell para que obligara a Perón a renunciar a sus cargos. Se difundió en el país un comunicado oficial anunciando que el coronel Perón había renunciado a sus cargos. Se va unos días a descansar a Tigre. Frente a esto, Farrell da la orden de su detención y la noche del 12 de octubre es confinado a la isla Martín García. Por presión de los obreros, mediante una huelga que repercutió en todo el país, el 18 de octubre debieron liberar a Perón para que calmara las masas. Perón triunfa en las elecciones. Posee una concepción militar de la política. Para él, lo necesario para un país próspero son la capacidad económica, la justicia social y una unidad espiritual. En ese momento, Argentina vivía un nivel económico muy alto, por lo que el presidente incrementa la inversión del Estado en las áreas de vivienda y educación, liderada por Eva Duarte de Perón. En 1948, evita crear la Fundación Eva Perón, donde desplegó una intensa actividad en contacto personal con la clase trabajadora.
Atendía pedidos individuales, creaba hogares para niños y ancianos, centros educativos, proveía de materiales a hospitales y escuelas, distribuía alimentos y construía viviendas populares. Eva Perón, una mujer que lo ayudó en todo. Ella creó una ayuda social inmensa en el país, por eso era tan querida, porque ayudó a mucho, la gente media, social medio, muy carenciada. Ella le brindaba de todo, y no solamente a gente de nuestro país, sino al exterior también le escribían, y ella mandaba, yo me acuerdo que, no sé, en esa presidencia, de China le mandaban a pedir máquinas de coser, o tractores, y ella se los mandaba. Todas esas cosas así que le mandaban, escribían miles de personas al ver que ella ayudaba tanto. Y ella lo cumplía, desde máquina de coser hasta estudios, becas, eso sería lo de menos. Pero al tiempo, la gran capacidad económica se redujo con tantas inversiones, por lo que Juan Domingo Perón establece el primer plan quinquenal, que consistía en incentivar el desarrollo de la industria liviana y así generar nuevos puestos de trabajo y expandir el consumo interno. Pero este plan tenía una gran debilidad. Las industrias dependían de insumos importados, lo que significaba la necesidad de disponer de un fuerte volumen de divisas para hacer frente a las importaciones. Estas divisas se captaban, en su mayoría, de las exportaciones de la clase agraria y se derivaban al sector industrial. En el año 1952, Perón es reelegido por una amplia mayoría, comenzando así su segunda presidencia. Argentina se encontró sumergida en una importante crisis debido al fracaso de su anterior plan económico. Sin embargo, Perón logra recuperar la economía del país implementando el segundo plan quinquenal, más liberal que el anterior. Hizo hincapié en el incremento de la producción agrícola en lugar de la industrialización y se alentó la incorporación de la economía nacional de capitales extranjeros, favoreciendo a las empresas grandes en prejuicio de las chicas. Este plan solo tuvo un éxito parcial y de corta vida, no lográndose resucitar a la agricultura y dejando la industria estancada. Este segundo gobierno de Perón se caracterizó por su autoritarismo. Comenzaron las persecuciones a los opositores, se suprimió la libertad de prensa y se prohibió el derecho a la reunión. Además, instaló en el país el luto obligatorio luego de la muerte de Eva Perón, en 1952. Su fallecimiento fue un duro golpe para el régimen, ya que Perón perdió su mejor intermediaria frente a los sindicatos y al pueblo, al símbolo máximo de los trabajadores argentinos. Por otro lado, la Iglesia, que había sido su aliada durante su primera presidencia, no dejaba de manifestar su desagrado por el creciente culto laico a la doctrina peronista, al presidente y a su esposa. La Iglesia se convirtió en la única institución civil importante que eludió la purga y la peronización, y en el único refugio para la oposición. Seguidamente, Perón lanzó una serie de leyes que molestaron aún más a la Iglesia, como la legalización del divorcio, la legalización de los prostíbulos y suprimió la educación. A esta altura, Perón ya contaba con muchos enemigos: los terratenientes, afectados del principio por las políticas antiagropecuarias, las multinacionales extranjeras que no podían entrar al país, la burguesía industrial nacional, la clase media por la intolerancia y prepotencia de las políticas peronistas y la Iglesia. El país estaba dividido entre peronistas y antiperonistas. La tensión entre el gobierno y la oposición, que ya incluía a la Iglesia, nacionalistas, antiperonistas, clase alta y clase media, a principios de 1955 era insostenible. A principios de junio, la Iglesia pidió autorización para organizar la procesión de Corpus Christi por las calles de Buenos Aires. El gobierno la prohibió, pero la Iglesia decidió hacerla de todos modos. Ese día se reunió una multitud que llenó la Plaza de Mayo, donde se podía encontrar además de católicos, socialistas y comunistas que olvidaron su ateísmo y gritaron «Cristo vence», expresando su antiperonismo. Al terminar el acto religioso, una columna importante marchó hacia el Congreso y produjo algunos incidentes con la policía, con acusaciones cruzadas por el incendio de una bandera argentina. Perón decidió encarcelar y expulsar inmediatamente del país al obispo Tato y a Monseñor Noboa como responsables de las provocaciones.
Esta marcha religiosa terminó de convencer a la Marina que había que derrocar a Perón. La Marina comenzó el bombardeo sobre la Casa Rosada, donde se arrojaron más de 100 bombas al mismo tiempo que el batallón abría fuego y atacaba la Casa de Gobierno. Muchas de las bombas cayeron sobre Plaza de Mayo, y cientos de trabajadores, empleados públicos, mujeres y niños fueron masacrados. Hacia la noche, una multitud de trabajadores enfurecidos se concentraron en Plaza de Mayo, donde grupos de militantes peronistas quemaron varias iglesias de la zona. En Córdoba, el general Eduardo Lonardi comenzó la sublevación en contra de Perón, siendo totalmente apoyado por la Marina. El día 20 de septiembre de 1955, Perón renuncia a la presidencia y, entregándole el gobierno al general Lonardi, Perón decide exiliarse en la Embajada de Paraguay. El 23 de septiembre, el general Lonardi asumió en Buenos Aires la presidencia, culminando el segundo gobierno peronista y comenzando para Juan Domingo Perón un largo exilio que duraría 17 años. Yo qué te puedo contar del último, que fue el derrocamiento de Perón, fue en septiembre del año 1955. Yo me iba al cine con unas amigas y me pararon la retirada ahí en la Plaza San Martín porque nos decían de que había empezado la revolución. Bueno, nos volvimos a la casa con bronca porque queríamos ir a ver una película. Y en mi casa, bueno, nos dijeron que hay revolución, no éramos peronistas, afiliados a ningún partido político éramos, pero todo el pueblo, todo el país salió a festejar el derrocamiento de Perón, todo el país. Nosotros salimos todos en la calle gritando, primavera sin Perón.